Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre funciones con tablas de verdad aplicadas a la electrónica. Una disculpa por el audio, existen muchos ruidos que no podemos controlar. Pero bueno, vamos a iniciar. Como habíamos checado en el material anterior, en la investigación, tenemos varios tipos de compuertas, las AND, las OR, la XOR, la NAND y la NOR. ¿Sí? Acuérdense que las AND se obtiene a partir de la multiplicación de números binarios, las OR se obtiene a partir de la suma de números binarios, y la OR, la XOR, pues es una compuerta que solo nos permite dar un valor positivo cuando uno de los dos posibles valores booleanos es verdadero. Tenemos la compuerta NAND, que es la negación de la compuerta AND, y la NOR, que es la negación de la compuerta OR. ¿Qué quiere decir? Que si en OR mi resultado es 1, la negación va a ser 0. ¿Sale? Entonces continuamos. Vamos a ver cómo utilizar tablas de verdad en la electrónica. Imaginemos que tenemos un interruptor. El interruptor sirve para cortar corriente o dejar pasar la corriente. Cuando un interruptor está apagado, ¿qué pasa? Pues no hay corriente, entonces tenemos un valor de 0. Cuando el interruptor está encendido, se envía un valor de 1. ¿Por qué? Porque la corriente está pasando. Como se muestra en la ilustración, si se dan cuenta aquí, si tenemos un interruptor y yo paso la corriente, aquí se separa. Si yo lo tengo apagado, se separa y se crea un corte. Por lógica no va a prender el LED. Estoy enviando un valor 0. Aquí no estoy recibiendo nada. Sin embargo, en el interruptor que está encendido, pasa la corriente. Entonces, al dejarla pasar, este produce un valor 1 y al conjuntarse con la Tierra automáticamente se muestra que el LED enciende. ¿Sale? Prácticamente tenemos aquí un claro ejemplo de dos valores booleanos, un falso y un valor verdadero, un 0 y un 1. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de cuál sería la función para este ejemplo. En este ejemplo solo controlamos una variable, o tenemos una variable. La variable tiene dos estados, encendido y apagado, un 0 o un 1. ¿Sí? Entonces prácticamente solo controlamos un valor con un solo interruptor. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 2, tenemos una función que representa o que tiene tres variables. Y vamos a ver cómo funciona con una compuerta AND. Entonces, para obtener el resultado tengo que multiplicar la variable A por la variable B por la variable C. ¿Sí? Realizamos la siguiente operación para obtener el número de resultados. El número 2 es elevado a la 3. ¿Por qué el número 2? Bueno, porque una variable tiene un valor booleano de dos respuestas, 1 o 0. Y es elevado a la 3 porque estamos usando tres variables. Entonces, prácticamente si nosotros realizamos la operación, el resultado serían 8 posibles combinaciones. Entonces, recordemos que cuando convertimos a números binarios, el número se va incrementando como 1, 2, 4. Entonces, si tenemos tres variables, tenemos 1, 2, 4. Entonces, la primera columna, que es la columna C, solo va a tener 8 valores, pero va a ir de 1 en 1. Es decir, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Los resultados de la variable b ya van a ir de 2 en 2, es decir, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, así hasta llegar al 8, que es el número límite que nosotros vamos a manejar. Y por último la variable a, que esta iría de 4 en 4. Son 4 ceros y luego 4 unos. ¿Sí? De esta forma obtendremos la tabla de verdad. Ahora solo tenemos que multiplicar los valores binarios de la columna A por la columna B y el resultado por la columna C. Y así obtendremos nuestra tabla de verdad. Como podemos apreciar en esta función, nosotros tenemos que la tabla de verdad únicamente da positivo cuando los tres interruptores estén encendidos o las tres variables nos den un 1. ¿Sí? Vamos a explicar aquí por medio de símbolos. Miren, tenemos dos entradas, A, B. Entonces aquí A tiene dos posibles valores, 0 y 1, y B tiene dos posibles valores, 0 y 1, y C tiene dos posibles valores, 0 y 1. Entonces aquí hacemos una multiplicación, 0 por 0 nos da 0, 0 por 1, ¿cuánto nos da? ¿Sí? 1 por 0 o 1 por 1. Y aquí nos da el resultado. Y aquí en C
también lo agregamos ya al valor que obtuvimos de la multiplicación de A por B. ¿Sí? Como puedes ver, creamos la tabla de verdad con 3 variables booleanas. Ahora imagínate que estas 3 variables son interruptores y que el resultado es un diodo LED o un foco. Entonces, de las comparaciones que nosotros mostramos aquí en la tabla de verdad, la única que nos prendería el LED sería la última, en la cual indica que las tres variables tienen un valor positivo. Entonces vamos a ver la ilustración. En la ilustración, si se dan cuenta, yo tengo aquí en el primer interruptor tengo marcado un 0, segundo interruptor un 0 y en la tercera interruptor un 0. Entonces, de entrada ya sabemos que un interruptor es un corte de corriente. Cuando llega aquí no va a haber corriente para este lado de acá, ¿sí? Entonces pues prácticamente ahí tendríamos un error, o sea, no prendería el LED. Sin embargo, si este estuviera prendido y este igual, pasaría la corriente directo y llegaría al LED. Pero si uno de estos tres tiene un corte de corriente, pues ahí fallaría y por lo tanto no habría una respuesta positiva. Por eso aquí la tabla de verdad no la indica, ¿sí? Tenemos otra función. Vamos a verla ahora cómo hacer una función con la compuerta OR. Y como todos sabemos, la compuerta OR se suman cada uno de los posibles resultados. Ahora vamos a utilizar una negación. Bueno, entonces para representar una negación, lo que hacemos es subrayar la letra por la parte superior, y eso nos va a indicar que el resultado de esa variable va a estar negado, es decir, va a ser lo contrario. Entonces vamos a nuevamente a crear nuestra tabla de verdad. Ya sabíamos que si son 3 columnas, la primera columna va a ir de 1 en 1. Entonces siempre iniciamos con 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta llegar a 8 veces. ¿Por qué? Porque manejamos 3 variables, entonces vamos a tener 8 posibles combinaciones. B igual de 2 en 2 hasta llegar a 8 resultados. Y la columna A lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí como se suman, vamos a sumar A más B más C, pero la C tiene que estar negada. Entonces, aquí tenemos la combinación de la C normal y en esta parte tenemos la combinación negada. Entonces, si es 0 en C, la negación sería 1. Si es 1 en C, la negación sería 0. Y esto pues afecta un poquito en la combinación y en la utilización de un circuito, ¿sí? Entonces, obviamente aquí 0 más 0 me da 0. Más 1 me da 1. ¿Por qué 1? Porque estoy negando el C, es decir, no lo contaremos. Entonces, para entender un poquito mejor esta tabla de verdad, me voy a ir a un entorno gráfico, ¿sí? Entonces aquí tenemos la C negada, ¿sí? Y vamos a tomar A más B, es decir, 0 más 0, y como aquí está negado es más 1, nos va a dar un resultado de 1. 0 más 0 y aquí es 0, nos da 0, entonces ese sería un estado de apagado. Todos los demás, como es una suma, me va a ir dando 1 en todos prácticamente. Entonces, pues, obviamente aquí la tabla de verdad quedaría de esta forma. Ahora, en un ejemplo ilustrativo, imaginemos que son interruptores y tengo 3 interruptores. La diferencia de OR con el AND es que cada uno de ellos tiene su propia corriente. Entonces, al tener corrientes diferentes, ni uno depende del otro, ¿sí? Entonces, si todos están en ceros, pues sí va a estar apagado. Pero si alguno de estos 3 está en 1, va a pasar la corriente a este lado y va a alimentar el diodo. Entonces la tabla de verdad aquí lo muestra que todas las combinaciones dan 1, excepto una en la que los 3 interruptores están apagados. Entonces ahí comprobamos que la tabla de verdad es cierta, ¿sí? Entonces tenemos estos dos ejemplos. Si se dan cuenta, yo generé 2 diagramas, ¿sí? Y prácticamente aquí nosotros podemos comprobar a través de una página web, hacer los diagramas y nos va a generar la tabla de verdad. Entonces les dejo aquí la dirección URL de la página web a la que tienen que entrar, y lo que van a hacer es generar los dos ejemplos, que es con la compuerta AND y que es con la compuerta OR, ¿sí? Les adjunto de todos modos un manual de cómo trabajar o cómo crear nuestros diagramas en esta página. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente actividad. Gracias por su participación.